Enfrentamiento de dos posiciones. Carlos Antonio Vélez se desata contra Pekerman, que no hizo nada por la selección y también es refutado por otro periodista. ¿Creen ustedes que en el pasado Pekerman subió a la selección a un lugar donde no había llegado antes? Quédense hasta el final y los leemos en los comentarios. Pekerman es una leyenda y que le debemos mucho en el fútbol colombiano. No le debemos nada. No ganó nada en Colombia y dejó instalado el vicio de la zona de confort, el no trabajo. Hombre, llegó a contratarle a un jugador de Colombia 2 guardaespaldas para que en un partido amistoso contra Brasil en Nueva York recorriera las boutiques de la Quinta Avenida para hacer compras. No, vaya tranquilo. 2 guardaespaldas que costaron cerca de $8,000, $10,000, que la federación se negó a pagar en la liquidación. Y le dijo a Pascual Lescano, esto lo tiene que pagar es usted. No, es que va a llegar el día en que se va a saber todo. Todo. Esa es la famosa leyenda que nosotros tenemos que poner en una vitrina y rendirle pleitesía. Yo no. Yo no. Y no es como algunos babosos dicen, no, es que como no le dio una entrevista, no, es que yo no quiero entrevistarlo. Nunca quise entrevistarlo. Y muchas veces les conté, me mandó emisarios, me mandó un agente de viajes, me mandó a un agente de jugadores para que nos sentáramos a conversar. Dije, no, conversar no, al aire, y hablamos de fútbol. Porque ese tipo de personas son muy fáciles de poner en evidencia. Fuertes declaraciones. Y utiliza palabras muy fuertes, muy complejas. Bueno, vamos a ver lo que dice este periodista que piensa diferente y al final vamos a comentar algo bien profundo al respecto. ¿Recuerdan que cuando Pekerman blindó la selección, cuando la cerró, que pudo haber sido lo mejor que nos pasó en ese momento, cuando limitó completamente la entrada de la prensa, de los familiares, de los directivos, de todo el mundo, le protestamos? A mí me gustaba muchísimo eso, yo no protesté jamás. Nosotros sí protestamos, Diego, ¿se acuerda? yo no. Pues yo ¿Usted siempre no? protesté. Claro, yo también protesté, porque era alejar la selección de la gente. Pero lo que dice Steven es cierto. Eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Según, Yo le digo algo. A ver, según porque César, hay cosas que se deben cambiar y mejorar, ¿sí? El que los hoteles no haya periodistas donde estén los jugadores me parece bien. sí, que Sí. estén cerrados y Claro, no tengan que- acceso de afuera, me que parece no muy bien se hagan también. diálogos en unas zonas diferentes a lo que son las entrevistas, me parece bien. A las zonas mixtas. Lo que me parece mal es que sigamos trabajando un poco a la antigua, ¿sí? Que son conferencias de prensa, que eso no lo utiliza ya nadie en el mundo. Son zonas mixtas para el entrenador y para 4 jugadores, y los medios también necesitan trabajar, ¿sí? Entonces, Y una conferencia como la de Lorenzo Última, donde dio la lista de 26 con 5 preguntas, por eso no tiene sentido. ¿Qué trajo Pekerman? Pekerman no fue ningún revolucionario táctico. Trajo algo que siempre se ha discutido, que es una de las grandes deficiencias del jugador de fútbol en Colombia. Trajo el entrenamiento mental, el bienestar del jugador para obtener tranquilidad y la tranquilidad darle alto rendimiento. No en vano, Juan Pablo Sorín alguna vez lo definió a Pekerman como el mejor entrenador mental del mundo. Y empiezan un montón de ajustes, de pequeños detalles que le dan a Colombia la oportunidad de equipararse con los mejores equipos de la eliminatoria. Pero además le quita el número 5 de James Rodríguez. James Rodríguez jugaba con el número 5. Bueno, yo creo que esto es muy importante. Estos dos fragmentos. Primero diré lo que opino de lo que dice Carlos Antonio Vélez. No podemos decir, es imposible decir en la actualidad, en este Mundial 2026, recordando lo que es la historia en los últimos 10 años de Colombia, que Pekerman no hizo nada por la selección. Eso es imposible de decirlo, de reconocerlo futbolísticamente hablando. Le devolvió una identidad a Colombia que se había perdido. Llegó a unos cuartos de final de un mundial por primera vez en su historia. Eso es importante. Además que el legado de Pekerman es lo que se ha recogido hoy,
con una final de Copa América digna, no como la del 2001, digna Copa América, que se perdió por detalles, pero se perdió. Está bien, estoy de acuerdo, no se ha ganado nada, pero hay una identidad que sí volvió y Pekerman es insignia y debe ser recordado como uno de los técnicos, uno de los mejores técnicos que ha tenido Colombia, eso no se puede negar. Y lo que dice Javier Hernández Bonet de la parte mental que recuperó y de detalles importantes que recuperó Pekerman dentro de los jugadores, eso es estadístico y eso es argumentación. A Carlos Antonio Vélez lo veo mucho diciendo, bueno, dame títulos, que no lo quería entrevistar, que no quería hablar. Es una arrogancia en medio de muchas situaciones que se presentaron, obviamente, dentro de lo que pasó en Colombia. Pero hoy, que estamos en este Mundial 2026, podemos decir que ese legado y que eso que sucedió hace unos años con Pekerman fue importante y es valorado y debe ser tenido en cuenta. Tampoco se puede menospreciar de un momento a otro. Así que también esto pues no tendría sentido. Emocional de crecimiento para James Rodríguez. Porque no vayan a creer. Sí, es que Pekerman potenció a James en muchas cosas y estuvo en un momento cumbre de su carrera, pero fue quien potenció dentro de la selección y dentro que lo proyectó también a muchos lugares de donde James después estuvo. Para construir la personalidad y el carácter de James, Pekerman tuvo que ver mucho. Desde esa camiseta número 10 hasta, por ejemplo, en un momento de crisis, cuando él estaba en el Mónaco con Ranieri, de pedir pasajes e irse a vivir a Mónaco 15 días para tratar de estabilizar a James Rodríguez, que según el relato estaba tan mal anímicamente que hasta lloraba. Eso es lo que critica mucho también Carlos Antonio Vélez, porque es que lo que fue Pekerman y lo que generalmente hace también Lorenzo es como esa cercanía con los jugadores, más humano, más mental y en ocasiones no tanto futbolísticamente, que es el argumento que defiende y que ataca básicamente Carlos Antonio Vélez, que él quiere es netamente futbolístico y que lo demás se quede a un lado. Todo es importante, tampoco podemos irnos al extremo pues de cuidar y de tener como si pasaran cosas y no pudiera hacer nada y como que manden, que es la esencia que pasa hoy, como que si los jugadores mandaran al técnico, tampoco hasta allá. Con Pekerman se veía una solidez de ese aspecto que hoy sí se ha perdido y estoy muy de acuerdo cuando Carlos Antonio Vélez habla de Lorenzo, de la falta de autoridad, eso es cierto. Pero hablar así de un técnico que le dio tanto en cuanto a identidad y a posicionamiento a Colombia, tampoco hasta allá. Creo yo que eso sí se puede debatir. ¿Ustedes qué piensan? Eso es Lorenzo estuvo en el cuerpo técnico de Pekerman, así que estamos hablando de una dinastía, de un tiempo, de unos 10, 12 años importantes para Colombia o no son importantes. ¿Ustedes creen que esto debería ser diferente, que debería estar otro técnico? ¿Piensan que Pekerman no fue nadie para Colombia? Los leemos en los comentarios y gracias por quedarse hasta el final en Crítica Deportiva 90+3.